Tal como estábamos hablando hace un momentito, esta noche vamos a continuar con el estudio que llevamos, que considero que es de suprema importancia. Estamos estudiando todo lo que tiene que ver con el santuario, estamos estudiando todo lo que tiene que ver con el plan de salvación y el Evangelio. Hablamos básicamente que el Evangelio tiene varias partes importantísimas y varias etapas en la historia. Analizamos primeramente que desde el Edén, en Génesis 1, hasta Apocalipsis, vemos evidencias del santuario. Entonces yo quisiera en este momento que pudiéramos observar en un PowerPoint que voy a presentar en este momento, cómo el santuario es vigente y no solamente es vigente, sino que al mismo tiempo nos muestra cómo nosotros podemos entender el Evangelio en todas las etapas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y cómo vamos a corroborar de que en todas esas etapas está el santuario. Vamos a mirar el PowerPoint para que de esa manera vayamos entendiendo. Ok, aquí tenemos la evidencia claramente de que el santuario es el Evangelio, de que el santuario es exactamente el mismo plan de salvación. En Génesis 2:9, tal como vimos en estudios pasados, pero quiero recalcarlo nuevamente para los que no estuvieron, y aparte de eso, para que veamos la secuencia completa desde Génesis a Apocalipsis. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra un árbol, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. Observemos que el árbol de la vida estaba en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estos dos árboles eran los que estaban en el Edén. Pero como vamos a ver en el siguiente texto, ya en Apocalipsis 22:2, vemos el árbol de la vida, pero no vemos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya no está. Veámoslo. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquí quiero detenerme un momentito porque quiero recalcar algo importante. En Génesis 1, y tal como vimos nosotros y hemos estudiado ya, Dios hizo en 7 días la creación. En 7 días Dios marcó la estructura del tiempo de las semanas que debían de ser las que marcaran no solamente el tiempo, sino la estructura misma de las mismas profecías y al mismo tiempo de la relación de Dios con el hombre a través de las semanas y el sábado. Aquí vemos también que nos corrobora el sábado cuando nos dice que de mes en mes vendrán o vendremos o iremos a comer de las hojas del árbol de la vida. Evidentemente el mes y el sábado estarán vigentes y por lo consiguiente, tal como lo dice Isaías 66, que iremos de sábado en sábado ante el Señor. Esta parte la quiero dejar un momentito para tocarla luego, pero quiero que dejemos esta evidencia por ahora, porque estamos concentrándonos en este estudio esta noche, más que todo en el santuario. Vemos que el árbol de la vida está en medio del huerto, y al mismo tiempo el árbol de la vida aquí está en medio de la ciudad, mostrándonos de que así como era el santuario, y en el santuario en el Edén estaba el árbol de la vida en el centro, vemos el árbol de la vida también en el centro de la ciudad, que será por la eternidad, corroborándonos la evidencia del santuario. Pero como vamos a ver, vamos a hacer un recorrido a través del tiempo y del santuario.
Vimos que Dios le dio esta orden o este mandato a los hebreos en el desierto, en Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ya dijimos en estudios pasados de que Dios lo que siempre ha querido es que su pueblo lo tenga él en medio, no solamente en la parte física, sino en la parte espiritual. En otras palabras, el pueblo de Dios, y tal como lo hablamos en días pasados, el verdadero pueblo de Dios tiene siempre el santuario y ese santuario está en medio de ellos. Eso significa que el pueblo de Dios siempre vigente tiene el santuario. Y en este momento el pueblo de Dios también tiene el santuario, como lo vamos a analizar. Analicemos que en el libro de Números vimos la estructura de cómo se repartían las tribus alrededor del santuario y corroboramos que ese santuario representaba a Cristo y la obra de Cristo. Y vimos que los levitas que están en el centro eran los sacerdotes que representaban a Cristo y la obra de Cristo. Analizamos seguidamente que todo lo que tenía que ver con el santuario y el santuario terrenal representaba esa obra que Cristo haría. Analizamos también que después de que estuvieron en el desierto andando con el santuario, que era movible, luego Salomón construyó el primer templo en Jerusalén con la misma estructura del santuario y conservando la estructura, y estaba en medio de Jerusalén estaba el santuario, y nuevamente vemos que las tribus de Israel estaban alrededor del santuario corroborando esa estructura de que su pueblo siempre tenía el santuario. Es importante decir esto, que el santuario era solamente uno. No habían dos santuarios, no había sino un solo santuario, un solo templo. Mucha gente confunde los templos con las sinagogas. No es correcto. Las sinagogas no eran templos. Las sinagogas significan sitios o lugares de estudio. O sea, nosotros en este momento, por decirlo así, estamos en una sinagoga espiritual, porque estamos estudiando y estamos en un lugar de estudio, y este lugar que tenemos de estudio lo podríamos llamar una sinagoga, porque para eso se reunían los judíos en las sinagogas a estudiar las escrituras, pero no era el templo, solamente tenían un templo, y solamente siempre ha existido en el concepto de lo que es la Biblia, el concepto de un solo templo. Esto es importante porque nosotros debemos corroborar de que el templo de Salomón, que fue el primer hecho en Jerusalén, fue destruido por Nabucodonosor, tal como lo sabemos, tal como lo profetizó Jeremías en el capítulo 25, que serían destruidos por Nabucodonosor, y estuvieron 70 años cautivos en Babilonia. Luego que salieron de Babilonia, regresaron a Jerusalén y construyeron el segundo templo. Ese segundo templo estuvo vigente hasta el año 70, cuando fue destruido por los romanos. En ese segundo templo fue donde Jesús entró y donde Jesús estuvo muchas veces dando testimonio de que él era el Hijo de Dios, y donde Jesús hizo la profecía en Mateo 24 de que no quedaría piedra sobre piedra, sino que sería destruido. Ese templo, tal como nosotros sabemos, fue destruido en el año 70, y desde ese momento en Israel y en Jerusalén no ha existido templo hebreo y no ha existido un templo en la tierra. ¿Por qué? Porque dijimos que al resucitar Jesús, como él profetizó mismo en Juan 2, Juan 2, versículo 20, que dijo que él levantaría el templo de su cuerpo en 3 días. Al levantar Jesús el templo de su cuerpo en 3 días, él inició su obra en el santuario celestial, y por eso tenemos el tercer templo, o sea, el templo verdadero que está en este momento vigente, que es el templo de Dios en el cielo. Ese templo de Dios en el cielo es el único templo que nosotros tenemos vigente, donde tenemos un sacerdote, un solo mediador, no tenemos más mediadores sino Cristo, y por eso es tan importante que ese templo nos lleva a entender de que es el verdadero evangelio. Ya teniendo claro esto, entonces debemos tener en cuenta varias cosas. Que los judíos no han podido y no podrán tener un templo terrenal, porque ese templo terrenal
está ahora, o el terreno donde estaba el templo terrenal, que ya no está, ahora está ocupado por dos sinagogas, o perdón, dos mezquitas musulmanas, tal como ustedes ven en el centro. Voy a mostrar aquí con el cursor, a ver si puedo mostrar acá un momentico. Aquí esta parte, esta que está aquí, es eh, la que nosotros debemos de entender que es la mezquita de la cúpula de la roca. Se llama esta mezquita, es la más importante que hay ahorita para los judíos. Y también hay otra mezquita para los musulmanes. Y aquí hay otra mezquita para los musulmanes que se llama la mezquita de Al-Aqsa, que esta mezquita es la que está en la parte de la entrada donde estaba el atrio del templo hebreo. Y aquí, esta mezquita de la roca está donde quedaba exactamente el lugar santísimo del templo de Jerusalén que fue destruido en los años 70. Entonces, nosotros nos damos cuenta que para que los judíos pudieran construir un templo, lo primero que tendrían que hacer era tumbar estas dos mezquitas, y eso sería prácticamente, de acuerdo a las circunstancias que hay en este momento, imposible. Pero aparte de eso, Dios profetizó que no habría más templo en Jerusalén, porque el templo que levantó es el templo de su cuerpo y el templo que representa su obra en el santuario celestial. Para los que están anotando y que hemos hablado varias veces, está registrado en el capítulo de Hebreos 8, 9 y 10, que nos muestra que Jesús es nuestro mediador, Jesús es nuestro sumo sacerdote, Jesús en este momento está haciendo la obra de redención por su pueblo, por el verdadero pueblo que lo sigue en el santuario. Hablamos que en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, y el versículo 19, nos dice que debemos entrar al santuario. Vimos también en la clase pasada que tenemos una puerta abierta en el cielo, de acuerdo a Apocalipsis 4:1, y que nos corrobora que todas las 7 iglesias tienen la oportunidad de entrar por esa puerta. Leímos que dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Vimos que ese capítulo 4, versículo 1, nos muestra varios aspectos importantes que analizamos. Vimos que primero él ve, luego analiza y ve una puerta en el cielo, y la voz que le hablaba, que fue la voz de Jesús en el capítulo 1:10 de Apocalipsis, le dice que suba. Y entonces Juan sube al cielo y empieza a ver de ahí en adelante, tal como lo dice el capítulo completo de Apocalipsis 4 y después del capítulo 5 y sucesivamente todo lo que sucede después de lo que había visto en los primeros capítulos, que eran mientras estaba en la tierra, en el capítulo 1, 2 y 3. Eso lo analizamos ya, en el estudio pasado lo miramos ya y lo analizamos. Dijimos que esa puerta abierta nos lleva directamente al trono de Dios, como este versículo del capítulo 4. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. En ese trono se encuentra Dios, en el santuario celestial, y es donde Juan pudo verlo y pudo entrar al santuario, al lugar santo y al lugar santísimo, para ver la presencia de Dios. Ahora, vimos también que esa puerta abierta fue dada, o Jesús la abrió para la iglesia de Filadelfia, que es la única iglesia de las 7 iglesias que no recibe ninguna molestación, sino solamente recibe alabanzas por ser fiel a Él. Y nos dimos cuenta de que esa iglesia de Filadelfia, y analizamos algunos aspectos de esa iglesia, empezamos a analizar las otras 7 iglesias, y les pedí a ustedes en el estudio pasado que ustedes estudiaran las 7 iglesias y se identificaran con cada una de esas 7 iglesias, porque definitivamente esas 7 iglesias nos muestran cómo estamos nosotros, cada uno espiritualmente. Eso lo analizamos ya también en el estudio pasado. Quiero seguir adelante ahora. Vimos en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 23, que todos tenemos la libertad para entrar a ese santuario,
Y todas las iglesias tienen la oportunidad cuando les dice que el Espíritu los está llamando, que el Espíritu, el que oiga el Espíritu, lo que dice el Espíritu, el que atienda el llamado hará lo que dice aquí. Entrará al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo. Esto es por la sangre de Jesús. Y teniendo ese sumo sacerdote, ese gran sacerdote en la casa de Dios, que es nuestro Hijo Jesucristo, sea en el santuario, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua viva, con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En otras palabras, hermanos, esta invitación que hace aquí el libro de Hebreos y que está corroborada en el libro de Apocalipsis, tal como estamos viendo para las 7 iglesias, solamente lo harán los que escuchen el llamado del Espíritu Santo. Los demás no entrarán al santuario, sino los demás se quedarán en el atrio como gentiles o como impíos, tal como lo vamos a ver después en otro estudio más adelante. Ok, entonces, resumiendo, vimos que las 7 iglesias tienen la oportunidad de entrar por la puerta abierta, tal como lo dice Apocalipsis 4:1, y cada uno de nosotros estaremos con esa pregunta. ¿Queremos entrar? ¿Estamos dispuestos a escuchar al Espíritu Santo? ¿Estamos dispuestos a hacer los cambios que nos pide el libro de Apocalipsis para cada uno de nosotros, para que podamos ser fieles y vencedores, como lo dice, y poder recibir las promesas que se nos ofrecen? Eso es una decisión de cada uno, hermanos. Por eso este estudio estamos llevando y estamos entendiendo que en el santuario, y aquí retomando la estructura del santuario, solamente al santuario iban y entraban los que iban porque tenían el deseo de que fueran perdonados sus pecados. Mucha gente no iba al santuario, hermanos. Y no solamente que muchos no iban, sino en el libro de Levítico 23, 27 a 32 dice que los que no iban al santuario eran cortados del pueblo. O sea, eran cortados en el sentido de que no se contaban como fieles de Dios. Por eso, hermanos, es importantísimo que nosotros, en todas estas secuencias que llamamos del santuario, veamos la importancia de que entendamos de que el Evangelio, en este momento para nosotros, nos pide que también entremos espiritualmente, como lo hizo Juan, al santuario cuando nosotros estamos en oración o cuando estamos pidiendo la asistencia de nuestro mediador, nuestro Hijo Jesucristo. Ok, ahora los voy a llevar a una parte mucho más importante para que analicemos el santuario en Apocalipsis. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, tal y como está, cuando analizamos el libro de Apocalipsis sin violentar ninguna de su estructura, nos damos cuenta que primero del capítulo 1 al capítulo 3 muestra las 7 iglesias. Y ya como vimos, la puerta abierta está para ellas para entrar al santuario. Las 7 iglesias, por evidencia misma, estamos aquí en la tierra. Y la puerta abierta está en el cielo. Entonces debemos por fe entrar al santuario. Cuando nosotros entramos al santuario, entramos al lugar santo y el proceso que empezamos a recibir es el de sellamiento. Somos sellados una vez entramos al santuario, tal como nos lo dice Pablo en el libro de Efesios y nos lo dice en varias partes en el Nuevo Testamento, que somos sellados por el Espíritu Santo cuando entramos al santuario. Entonces entramos al lugar santo, por eso es lo primero que encontramos en los primeros 7 sellos. En el 7º sello, en el capítulo 8 de Apocalipsis, empiezan las 7 trompetas, y las 7 trompetas empiezan cuando se abre el 7º sello. Luego de que se recorren las 7 trompetas, vemos que al final, en la 7ª trompeta, es cuando empiezan las 7 copas. En otras palabras, todo aquel que empieza a caminar con Cristo o entra al santuario, en todas las épocas, los que han entrado, desde que Juan escribió el Apocalipsis hasta este momento, en cada etapa de la historia, en cada etapa que corresponde a su iglesia y en cada etapa que se ha identificado con lo que el Señor le llama
para que entre al santuario, para que escuche el llamado del Espíritu Santo, entra al santuario para estar en relación con Cristo, en la obra del santuario, en la obra del sellamiento, en la obra del juicio y en la obra de cuando vengan las plagas finales. Pero no solamente que va a suceder esto para todo el mundo, sino que para los hijos de Dios estarán en el santuario, tal como lo dice el capítulo a la iglesia de Filadelfia, que al que entre al santuario lo hará columna en el santuario. Eso es importante, hermano, porque solamente los que entienden el llamado y entran al santuario se convierten en columnas en el santuario, o sea, se convierten en baluartes o se convierten en hijos verdaderos de Dios dentro de la obra del Señor Jesucristo en el santuario. Este esquema lo vamos a seguir viendo paso por paso en este estudio del santuario. Pero ahora quiero que veamos nuevamente una parte importante. La Nueva Jerusalén, que está en el cielo, tal como lo dice Apocalipsis 21, 9 al 10, es la esposa del Cordero. Vamos a leerlo. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Tal como vemos aquí, la esposa del Cordero, la ciudad santa de Jerusalén. Ya analizamos cuando vimos esto en estudios pasados también, que la ciudad santa tiene esta estructura que es el mismo santuario también. Tienen cada tribu de Israel en 3 puertas por cada lado y son 12,000 de cada tribu de Israel y en el centro está Dios. ¿Por qué está Dios? Porque nos lo dice en el capítulo 21 y 21-22, nos dice que Dios es el templo, o sea que Dios está en el centro de la Nueva Jerusalén y alrededor de él están todos los redimidos que son la esposa del Cordero, son la Nueva Jerusalén, y aparte de eso nos da la estructura tal como lo vemos. Entonces aquí estamos haciendo simplemente un gráfico completo, no estamos detallando la estructura de la ciudad, sino solamente cómo es el volumen y cómo es el área de la ciudad, y vemos que forma igualmente el santuario. Entonces lo que yo quiero con todo esto que estamos viendo es de que el santuario, tal como analizamos y que hemos recorrido en esta noche, desde Génesis hasta Apocalipsis está el santuario. En este momento tenemos un santuario vigente y habrá un santuario vigente por la eternidad, porque Dios estará en medio de su pueblo como el único templo o el único santuario por la eternidad. Ahora, llegando a esta parte y recalcando lo que vimos y volviendo de nuevo a esta estructura de Apocalipsis, quiero que la analicemos bien y de ustedes mismos les dejo una tarea. Que cojan el libro de Apocalipsis y lo lean tal y como está y se van a dar cuenta que primero están las 7 iglesias, está la puerta abierta en capítulo 4:1, luego empiezan los 7 sellos, luego de los 7 sellos en el 7º sello empiezan las 7 trompetas, en la 7ª trompeta empiezan las 7 copas. Entonces vamos a analizar toda esta estructura porque aquí les quiero mostrar en esta gráfica lo que vamos a hablar y lo vamos a detallar paso por paso. Ustedes si analizan aquí, vemos todos los capítulos de Apocalipsis, vemos cómo en el mismo Apocalipsis vemos la estructura del santuario y vamos a ver que Dios, nuestro Señor Jesucristo y su pueblo están viviendo unidos por siempre en esta obra del santuario, que es la que vamos a corroborar. Ahora, quiero recalcar algo. Esto que estoy mostrando en este momento no está en contra de lo que nosotros creemos tradicionalmente de lo que es la interpretación de Apocalipsis. Al contrario, esta interpretación refuerza y apoya mucho más todo lo que hemos creído por mucho tiempo, porque nos va a recalcar el sellamiento, el juicio, nos va a recalcar toda la obra de Cristo en el santuario y todo lo que tiene que ver con nosotros en el plan de salvación y el Evangelio. Ok, en este momento voy a abrir los micrófonos
para que opinemos y miremos lo que hemos visto hasta este momento. Y si hay alguna pregunta o si alguien quiere aclarar algo a lo que hemos visto, con mucho gusto. ¿Tiene alguien algún comentario o alguna pregunta en este momento? A ver, ¿se han comprendido todo, Jaime? ¿Tienes alguna pregunta? No, estaba mirando y, y es decir, como cada que uno hace un estudio sobre el santuario, se abunda más el material que hay para explicar. O sea que lo que pienso es que una horita que hagamos nosotros nos quedamos cortos y habría que seguir explicando más y más y más y más cosas. Sí, Entonces, me maravilla escuchar esas cosas porque cuando uno profundiza en el estudio de la palabra de Dios, cada día se convence más que cuando la palabra de Dios estudia bajo la dirección del Espíritu Santo, uno entiende la verdad como es y entonces todas esas teorías que han enseñado afuera se derrumban fácilmente porque es que es muy coherente todo lo que se va estudiando y se va entendiendo. Entonces, correcto. imaginen entrar nosotros a estudiar luego sello por sello, copa por copa, trompeta por trompeta y plaga por plaga. Eso es decir, tenemos lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Que tenemos todo el tiempo del mundo para poder explicar esto y entonces es una maravilla poder detenerse a explicar paso por paso todo. Ok, muy bien. Está correcto lo que has dicho. En esta noche lo que yo he pretendido es mostrar los esquemas, las estructuras, para que luego vayamos analizando. No es como cuando uno coge un libro y abre el libro, lo primero que encuentra es el índice, ¿no? Y en el índice le muestra todo el contenido del libro para que después pueda ir detallándolo. Entonces lo que quiero hacer y quiero que vayamos viendo paso por paso. Ya hemos visto y hemos ya llevado más de 2 meses estudiando el santuario y lo que hemos visto hasta este momento nos lleva con esa base a entender mucho más sólido lo que tiene que ver con el santuario en Apocalipsis. Entonces creo que es importantísimo que todos los que están aquí presentes y todos los que puedan ver este video y todos los que puedan después estudiarlo, vayan mirando paso a paso lo que estamos diciendo, porque recalquemos, el verdadero pueblo de Dios siempre sigue a Cristo en el santuario. Eso es importantísimo, porque recordemos de que hay muchísimas iglesias sinceras que siguen a Dios y creen en Cristo, pero no están teniendo este conocimiento de la obra de Cristo en el santuario del cielo, ni lo predican ni lo enseñan. Entonces, por eso es tan importante que nosotros veamos esto y de esta manera vamos a seguir ahondando y vamos a seguir entendiendo mucho más lo que tiene que ver con el santuario y el estudio del libro tan maravilloso de Apocalipsis. Ahora, Jairo, sí, antes de que tú continúe, yo quería una aclaración, porque tú dices que en Apocalipsis 4:1 dice que la puerta en el cielo corrobora que las 7 iglesias pueden entrar por ella, pero también dice que Jesús la abrió solo para la iglesia que es la de Filadelfia, solamente para la de Filadelfia. ¿Cómo es? Entonces, ¿son las 7 o nada más Filadelfia? bueno, ¿Cómo es? yo expliqué esto en el estudio pasado. En el estudio pasado lo expliqué claramente. La iglesia de la Odisea es la única iglesia de las 7 iglesias que no tiene ninguna amonestación de Dios. Es la iglesia que muestra que ha sido fiel a Dios, que Jesús le da muchas Filadelfia. alabanzas. Es la única que le dice que está perfecta en todo lo que hace, que solamente se mantenga fiel como está, que es débil, pero que de todas maneras sigue igual de la manera que está. Y todas las demás iglesias tienen, de parte de Jesús, tienen reproches porque fallan en algunas cosas. Entonces dice que tienen que arrepentirse, que tienen que cambiar. O sea, en otras palabras, de todas las iglesias, de todas las 7 iglesias, tiene que salir un grupo o personas que escuchan lo que el Espíritu dice y esas iglesias irán y se unirán en una sola iglesia, porque tiene que ser una sola iglesia y la iglesia que identifica eso es la iglesia de Filadelfia, que es la que tiene todas y la que tiene la puerta abierta. Entonces, nosotros pensamos y asumimos que somos la Odisea, pero tenemos que dejar de ser la Odisea y convertirnos en Filadelfia.
¿Me estás comprendiendo? Ya. Igualmente los de Pérgamo tienen que dejar de ser Pérgamo con todas sus fallas y volverse como Filadelfia fieles y seguir para que de esa manera todos podemos recibir esa bendición de entrar por esa puerta que se le ofrece a la iglesia de Filadelfia. A ver. Esa es la conclusión. Y como vamos a ver más adelante, Jesús más adelante durante el transcurso de Apocalipsis va mostrando que todas las iglesias tienen esa puerta abierta. Y cuando vayamos a analizar el capítulo 11 de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que ahí lo detalla más claramente. Pero eso lo vamos a ver después. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, bueno, para dar ya la combinación de este estudio, quisiera decir lo siguiente. Y esta es la parte, creo que más importante de lo que estamos viendo esta noche. Todos nosotros tenemos fe en Jesús. Todos nosotros creemos en la obra de Jesús como nuestro Salvador. Pero no todos están siguiendo a Cristo en su obra del santuario. No todos han entrado al santuario para estar siendo redimidos por Cristo en su obra. Por eso, tal como leímos varias veces ya en el libro de Hebreos, dice, entremos al santuario, alleguémonos al santuario por la puerta que nos abrió a través del velo. Mucha gente no lo sabe. Y por eso es importante que nosotros, como cristianos, podamos tener claro eso, porque muchos hermanos afuera, sinceros, no han entrado al santuario. Entonces creo que lo más importante es eso, que todos podamos corroborar de que esa obra de Cristo en el santuario es para todos. Ahora, si nosotros miramos a una manera, digamos, actual, el mensaje de las 7 iglesias puede identificar a todas las iglesias que tú conoces. La iglesia tal, la iglesia tal, la iglesia tal. Pero la pregunta es, ¿qué cree cada iglesia? ¿Acaso cada iglesia no tiene que hacer cambios en su manera de pensar, en su manera de creer, en las enseñanzas que tienen? Y eso lo vamos a analizar después porque como habíamos quedado con Jaime, vamos a analizar las iglesias una por una para que nos demos cuenta que unas tienen doctrinas, que incluso unas tienen la doctrina de Jezabel todavía, algunas de esas iglesias. Otras están con Baal todavía. Otras tienen las doctrinas que Jesús les dice que tienen que cambiar. Entonces, si nosotros estamos ahorita queriendo dar un evangelio a todo el mundo, lo primero que tenemos que entender es qué cosas debemos nosotros decirles a ellos para que ellos las corrijan y se arrepientan y busquen el verdadero evangelio y la identificación correcta de lo que Dios quiere para cada una de ellas. ¿Me comprendes? Ok. Porque nosotros asumimos, sí, Jaime. Este estudio que nosotros hacemos nos conduce a confirmar lo que dice el apóstol Pedro cuando él dice que la escritura no es de interpretación privada. Es decir, nosotros, él dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el libro de Hechos de los Apóstoles dice que el Espíritu Santo se deposita sobre los que obedecen. Entonces, nosotros llegamos a Cristo, Cristo nos recibe como estemos, con lo que hayamos hecho. Cristo vino a salvar a los pecadores y todos nosotros somos pecadores. Pero en la medida que nosotros vamos conociendo la palabra de Dios y yo veo que allá me dicen que tengo que hacer de esta forma y la Biblia dice hay que hacerlo de esta, entonces yo tengo que tomar una decisión, obedecer lo que dicen allá o lo que dice la Biblia. Entonces, con base en eso y dirigidos por el Espíritu Santo, nosotros como se nos van abriendo, se va iluminando nuestra mente y nosotros comenzamos a entender y tenemos que ir haciendo los cambios. Porque eso no lo está diciendo Jairo ni el pastor, lo está diciendo la palabra de Dios. Entonces, en la medida que nosotros nos dicen, mire, es que hay que adorar de tal manera, y la Biblia dice, no, a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad, yo voy entendiendo eso en la medida que voy entendiendo y voy estudiando y voy entendiendo, el Espíritu Santo me da dando luz, entonces yo voy sabiendo a dónde tengo que ubicarme. Entonces, cuando Jairo habla de esas 7 iglesias, entonces cada una dice, hay unas que adoran a Jezabel. Y algunas personas se sorprenderán cuando se den cuenta quién es Jezabel.
¿sí? Entonces diría, uy, pero yo estoy con esa gente. No. Mire, en esas iglesias el Señor dijo, yo tengo un solo rebaño. Digo, yo tengo un solo rebaño y tengo que traer a esas ovejas. Entonces, esas ovejas van llegando a ponerse a disposición del verdadero pastor. Cuando Cristo venga, Él no va a preguntarnos qué dijiste, sino qué hiciste. Entonces, eso es bien claro que nosotros tengamos. Entonces, en la medida que el Señor nos ilumine, nos vamos dando cuenta que a nosotros no nos está convenciendo Jairo, sino que nos está convenciendo es el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Jaime, perfecto. Y vamos a analizar también partes como quiénes son los nicolaitas, por ejemplo, quiénes son los que siguen a Jezabel. Todas esas palabras las vamos a analizar para que nos demos cuenta y de esa manera nosotros todos podamos no solamente conocer qué cambios debemos hacer nosotros, sino que identifiquemos quizás a otros hermanos que están en la fe, que creen en Cristo, pero sin saberlo, tienen doctrinas como esas que dice Apocalipsis 2 y 3 que deben de cambiar y arrepentirse. Bueno, muy bien, hermano. Yo creo que por esta noche hemos tenido un estudio ya muy interesante, breve, pero al mismo tiempo muy importante, porque esto que vimos esta noche es base para los siguientes estudios que vamos a seguir viendo. Ok, para terminar, me gustaría que tenemos de visita a Alicia Alvarado con nosotros, que está desde Perú. Me gustaría, Alicia, si nos haces un favor, que tenga la oración final para que terminemos el estudio, ¿te parece? Gracias. Buenas noches con todos. Feliz sábado, que ya empezó el sábado. Bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por el día de hoy, porque nos hemos reunido una vez más, Señor, en tu nombre, con la intención de aprender cada vez más. Te doy gracias, Señor, porque en este nuevo grupo que me estoy integrando, estoy aprendiendo muchas cosas de cada comentario que hacen los hermanos. Bendícelos a cada uno de ellos, protege a sus familias, protégelos, Señor, en sus hogares. Protégenos del mal, cuídanos y ayúdanos a abrirnos un poquito más la mente para poder entender cada día más, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú, Señor, pones en nuestro camino cada día. Bendice a los hermanitos, Señor, que están afuera, que aún no entienden tu palabra, pero que tú nos estás preparando, Señor, para llevarle el mensaje a cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, a transmitirles según tu voluntad. Todo esto te damos gracias y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Alicia, te agradecemos mucho. Y tú sabes que siempre estás bienvenida acá. Esperemos que sigas reuniéndote con nosotros siempre en todas nuestras reuniones, cuando tengas tiempo, claro. Igualmente con toda tu querida familia que se reúnan también con nosotros para que podamos todos estudiar y gozarnos en el Señor. Nos alegra. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Queremos decirte que nosotros estuvimos muy contentos con el bautismo de Sonia y lo compartimos aquí en el grupo también porque fue una alegría muy grande saber que se bautizaba. Entonces, de paso, queremos darte un abrazo espiritual a ti y a toda su familia de parte nuestra y esperamos que reciban un feliz sábado y que Dios nos acompañe siempre. Amén. Bueno, muchas gracias. Entonces, así quedamos, hermanitos. Acuérdense que el viernes seguimos estudiando esta parte del santuario y vamos a seguir estudiando lo que ya es detallado el mensaje del santuario en Apocalipsis. Buenas noches, hermanitos. Dios los bendiga. Chao, chao.